Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18 nos dice que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía los cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Este capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta un cuadro de este mundo para llamar nuestra atención sobre las influencias que están operando detrás de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos de la carne. Por lo menos la información que a nosotros nos llega de todo lo que nos rodea. Las personas que viven sin Dios y que son ajenas al Evangelio tienen en este mundo todo lo que pueden desear, de manera que este mundo es su Dios, pero no conocen toda la realidad de lo que está ocurriendo detrás de la escena. Ya que nuestra vida es corta, y dado que tenemos que vivir en este mundo, debemos conocer de qué manera funciona este mundo, cuáles son sus peligros, cuáles son sus trampas, y qué se esconde detrás de esta aparente bondad del mundo en el que vivimos, para que no caigamos en la desesperación de lo que este mundo nos vende. Este es el propósito por el que Dios nos ha dejado un libro como el de Apocalipsis, para avisarnos y señalar cuáles son esas trampas y engaños, de manera que podamos actuar en consecuencia a la verdad revelada que nos muestra la Escritura y no caer en las redes que nos tienta y nos tiende Satanás. El texto que vamos a tratar hoy trae ante nosotros otra bestia distinta a la que vimos en nuestro último sermón. Así tenemos en estas dos bestias los brazos del dragón que se ha mencionado ya en el capítulo 12, que es el gran opositor de Cristo y de la Iglesia, a quien se le ha concedido, ojo, se le ha concedido poder e influencia sobre los hombres, ya que lo que va a hacer en este mundo lo va a llevar a cabo a través de estos dos brazos armados por los que puede actuar, que son las dos bestias que aquí se nos presentan. Tenemos por lo tanto que ver cuál es el fondo del asunto que se nos está manifestando, y no la bestia en sí, sino lo que simboliza esa bestia. Estuvimos viendo la primera bestia que sube del mar y que está escrita con elementos de las cuatro bestias que aparecen en el capítulo 7 del libro de Daniel, que representan los cuatro reinos establecidos de forma cronológica desde Babilonia. Es decir, uno es Babilonia, otro el imperio medo-persa, otro el imperio griego y otro el imperio romano, que coincide con la llegada del Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo, que aparece en este cuarto imperio. Aquellas cuatro bestias nos dan una pista para interpretar esta otra bestia que aparece aquí en el libro de Apocalipsis, en los primeros versículos de este capítulo 13. Y ahora se nos habla de una segunda bestia. Pero hemos visto en esa primera bestia cómo se manifiesta de una manera multiforme a lo largo de la historia, de ahí sus 7 cabezas. Es decir, tiene entendimiento bastante completo para llevar a los hombres por los caminos que ella quiere y llevarlos evidentemente a la perdición. Tiene un arsenal perfectamente equipado para cumplir este propósito, porque aparte de eso se le ha dado poder para que pueda hacerlo. Es decir, no es de casualidad, sino que se le ha dado poder por parte del reino de los cielos para que pueda hacerlo. Esta influencia sobre el mundo, simbolizada con esta fiera extraña y terrible, puede corresponder al gobierno, a los sistemas que gobiernan en este mundo, los sistemas políticos que llevan a cabo sus propósitos en este mundo y que corresponden a todos los gobiernos que reinan sobre la tierra. Es el poder del mundo
para dirigir a la gente con la mentalidad que ese mismo poder político impone a sus habitantes. Impone una serie de modas de pensamiento y al final de cuentas todo el mundo piensa lo mismo. Vemos a lo largo de toda la historia cómo los imperios han impuesto su pensamiento único y todos pensaban lo que pensaba el imperio, porque si tú pensabas lo contrario te hacían una breve escisión entre el cuerpo y la cabeza y entonces acababas enterrado. Con lo cual todos los imperios se han preocupado por el pensamiento único y hoy vemos cómo los espíritus nacionalistas de ciertas regiones o naciones llevan también ese mismo germen en su interior. O piensas como ellos o estás completamente fuera del mundo de los vivientes. Por lo tanto, esta primera bestia que sube de la tierra, la vemos cómo se adapta a cada época con un propósito muy definido: borrar el nombre de Dios y anular el conocimiento que las Escrituras nos muestran de Él. Ese es su principal propósito. Por tanto, este poder que es influido desde el mundo no es alguien concreto, no se refiere a una persona concreta, no es algo localizado en un lugar específico, en un momento de la historia o que corresponde a un lugar geográfico. No. Uno puede identificar esta bestia al ver cómo las sociedades se mueven bajo ciertos influjos que a veces nos parecen incomprensibles. Nos parecía incomprensible la forma que tenían los romanos de ajusticiar a sus enemigos, que era clavándolos en la cruz, empalándolos, llenándolos de pie y quemándolos. Nos resultaba incomprensible que en ciertos regímenes a lo largo de la historia a las niñas o a los bebés se les tirase a los basureros y allí se morían de frío y de desnutrición y a manos de las aves de rapiña que acababan con ellos. Nos resulta sorprendente, nos sigue resultando sorprendente como en nuestras sociedades modernas se puede descuartizar sin ningún problema un bebé de 7 meses y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada porque esa es la gran bestia que está moviendo todo nuestro sistema político y está cambiando la mentalidad de los hombres para cometer atrocidades que son impensables. Unas épocas en la historia esta gran bestia se envuelve en el manto de la guerra. Y ahí tenemos la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años. Ha habido guerras a lo largo de la historia del mundo incontables. Y ha habido generaciones enteras que toda su vida ha estado dentro de una guerra. La época que ahora disfrutamos nosotros de paz es excepcional si empezamos a analizar la historia, porque jamás en la historia de la humanidad se ha dado un periodo de paz como el que disfrutamos en nuestros días, tan prolongado. Entonces esta gran bestia se disfraza de guerras cuando hay que hacer la guerra, se disfraza por medio de alianzas cuando conviene hacer alianzas, se disfraza por medio de grandes consensos cuando hay que buscar el consenso para sacar adelante una ley de pensamiento que nos lleve por otro camino. Se disfraza de grupos de presión religiosos para que todos seamos muy religiosos. Ahí tenemos a los fariseos y seduceos que imponían su criterio y su pensamiento único en la época del Señor. Se disfrazan de cuestiones políticas para que todo esté bajo un régimen político brutal, y ahí tenemos el primer Reich, el segundo Reich, el tercer Reich. Se disfraza de modas sociales para que todo aparezca de una manera completamente distinta a la que o aceptable a los hombres. Es decir, esta bestia con 7 cabezas trabaja de forma multiforme a lo largo de la historia. No usa la misma mecánica en todos los casos, sino que va cambiando de estrategias, pero con un solo fin: acabar con el nombre de Dios. Ese es su único propósito. Su dedicación más especial es oponerse a la Iglesia, es hacer la guerra contra la Iglesia. No pudo destruir al hijo de la mujer que había en su vientre, que estaba a punto de dar a luz, no pudo destruirlo, no pudo devorarlo, por lo tanto ha sido arrojada a la tierra para atacar a la Iglesia. Y esto lo va a hacer porque sabe, lo va a hacer con tesón, con gran ira, dice la Escritura, porque sabe que su tiempo es corto. Por lo tanto, va a hacer guerra contra la Iglesia y va a intentar dominar a los hombres, va a hacer que le adoren, a esa bestia, promoviendo en primer lugar el desprecio a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios o es objeto de culto. De manera que a lo largo de la historia reciente, desde la venida de Cristo hasta ahora, podemos ver cómo efectivamente ese ha sido su propósito y cómo ha estado luchando fervientemente para que el nombre de Dios sea raído de sobre la faz de la tierra. No lo ha conseguido porque la promesa de Dios es que su Iglesia jamás dejará de abandonar este mundo y que las puertas del Hades no podrán contra ellas. Pero el tesón y el poder que le ha sido otorgado a la bestia es bastante importante. También se nos daba una nota de esperanza sobre aquellos que no se inclinan ante la bestia.
y veíamos quiénes son los que no serían dominados por esta bestia que exigía adoración. El versículo 8 de este capítulo nos dice que son los escogidos de Dios, aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, aquellos a quienes Dios en su soberano propósito determinó salvar antes de la creación del mundo. Esos no se inclinarán ante la bestia. Lo mismo que ocurrió con los amigos de Noé, que no se inclinaron ante aquella estatua gigantesca de Nabucodonosor. Veamos hoy la segunda bestia. Una bestia que se distingue claramente de la primera, pero que es otro de los medios usados por el dragón, es decir, por Satanás, que está ejerciendo su obra en este mundo. Satanás sabe perfectamente que está perdido, sabe perfectamente que le queda poco tiempo. Satanás no tiene ninguna esperanza de acabar con Cristo, porque con su muerte pensó que la victoria era suya, y con su resurrección se acabó todo lo que podía pensar acerca de su dominio sobre Cristo. Satanás ha visto como los que son de Cristo le vencen por medio de la fe y la obediencia, algo en lo que él no puede afectar, la fe de los elegidos de Dios, algo a lo que él no puede enfrentarse. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Decíamos la semana pasada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada puede alterar el propósito de Dios respecto a la salvación de su pueblo. Por lo tanto, Satanás sabe perfectamente que eso es así. Pero esto no es un obstáculo para que siga atacando al creyente y a la iglesia. Satanás sigue en su deseo de acabar con todo lo que tiene que ver con Dios y de presentar numerosas batallas a los creyentes para quitarles el gozo, para quitarles la paz, para provocarles situaciones de conflicto interior y para hacer todo lo posible por erradicar el nombre de Dios dentro de la iglesia si le es permitido. ¿De qué mal se nos puede estar hablando en esta segunda bestia que sube de la tierra? ¿De qué mal se nos puede estar hablando? La primera subía del mar, esta sube de la tierra. Vamos a ver algunos detalles acerca de esta segunda bestia. En cuanto a su apariencia, se nos detallan aquí en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Por lo tanto vemos que su aspecto, un corderito. ¿Quién va a hacerle daño a un cordero? ¿Quién no va a abrir las puertas a un corderito? Guarda cierta similitud con un cordero. La única forma de diferenciar o de asegurarnos de que es un cordero es cuando habla. Y uno puede rápidamente ver qué es lo que Dios habla y dice en su palabra respecto a qué es lo que habla el mundo y dice el mundo. Y vemos que hay una diferencia notable, porque dice que habla como dragón. Ya sabemos que el dragón es Satanás, por lo tanto trae un mensaje de Satanás, pero es lo suficientemente astuto como para presentárnoslo de manera que sea creíble y que evidentemente engañe. Ese es su propósito. Una y otra vez se menciona en este libro un cordero, y ese cordero siempre se identifica con Cristo. Aparece en el capítulo 12, versículo 11, en el capítulo 13, versículo 8, a lo largo de las Escrituras, el cordero inmolado. El cordero siempre es Cristo. Sin embargo, esta bestia tiene apariencia de cordero. Se parece al cordero, pero viene del dragón. Su forma de hablar le delata. Habla como el dragón, con lo cual esto debe ponernos en alerta. Es decir, no nos debemos de fiar de las apariencias, sino de los hechos. Además está en estrecha relación con la bestia que leíamos en los primeros versículos de este capítulo. Nos dice el versículo 12 que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Su poder, por tanto, es hacer que los hombres adoren a la primera bestia. De lo que deducimos que estas 2 bestias trabajan juntas, están coordinadas para cumplir un propósito determinado, están cooperando en su obra perversa, en primer lugar contra la Iglesia, en segundo lugar contra la humanidad. Ese es su trabajo especial: acabar con el nombre de Dios en la Iglesia y destruir cualquier conocimiento de Dios en la sociedad. Fijaos que no son sucesivas estas bestias, no son correlativas cronológicamente como ocurría con las 4 bestias de Daniel, los imperios que vienen uno detrás de otro. Aquí no son correlativas, aquí están mezcladas y duran durante todo el periodo que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Están las 2 en el mismo escenario, están trabajando las 2 a la vez, trabajan juntas para un mismo fin: atacar a la Iglesia y hacer que los hombres adoren a la primera bestia. Este es su objetivo fundamental.
Otros detalles que se nos dan y que son sumamente interesantes es sobre la forma en la que quieren asumir una autoridad con la evidencia de sus obras. Cuando estudiamos los milagros del Señor, los milagros de los profetas, los milagros de los apóstoles, vemos que ellos hacían milagros para ratificar su autoridad, sanando enfermos, dándole vida a los muertos, milagros que evidenciaban que ellos venían con el poder de Dios y con la autoridad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos un engaño bastante creíble, y es que nos dice el versículo 13 que también hacen señales, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Con lo cual las señales de autoridad que trajeron los profetas, los apóstoles y nuestro mismo Señor, esta bestia los imita. Imaginaos el engaño, que uno piense que está adorando a Dios y resulta que está adorando a Satanás. Fijaos el engaño. Realmente el versículo 14 nos lo evidencia, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. El engaño es colosal. Si uno no tiene el discernimiento, si uno no tiene el oído fino para entender la palabra de Dios, esta bestia lo puede destrozar por completo, porque pensará que es uno de los que han sido llamados por Dios a la salvación y resulta que jamás le llamaron. Tal es el engaño de la bestia. Su gran arma, por tanto, es el engaño. No se enfrenta. Uno no ve un ejército un ejército vestido de negro y otro ejército vestido de blanco, y claro, nosotros somos de los blancos. No. Aquí no hay esa diferencia. Aquí la astucia de la bestia es tan colosal que puede engañar a los moradores de la tierra, y para engañarlos hace señales, milagros, que convence a las personas para que adoren a la primera bestia. Tiene un gran poder de persuasión y con argumentos convincentes. Este poder de hacer milagros es algo que se le permite desde lo alto, es decir, Dios le permite hacer milagros. Hay muchos textos en las Escrituras en las que Dios permite que la gente crea a los mentirosos. Es decir, si os predica la palabra, ¿no queréis creer la palabra? Pues os envío un espíritu engañoso para que creáis la mentira y no seáis salvos, porque no queréis creer la palabra. El versículo 15 nos dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciera matar a todo el que no la adorase. Y por último, en los versículos 16 y 17, la segunda bestia marca de una forma visible a los que convencía con sus engaños, y esta marca le permite desenvolverse bien en este mundo que está bajo la influencia de la primera bestia. Es decir, están identificados aquellos que son los de la primera bestia. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todos estos que fueron marcados son precisamente aquellos que serán objeto de la ira de Dios. Son aquellos que sufrirán el tormento eterno, como nos va a recordar más adelante el capítulo 14, porque se dejaron engañar por la bestia, fueron detrás de la bestia, asumieron los milagros y señales que hacía como verdaderos y por tanto se inclinaron para adorar a esa bestia. Pero todo esto es una evidencia de su maldad y de que son objetos de la ira de Dios. De ahí que las Escrituras hagan una llamada universal a toda persona para que se arrepienta de sus pecados. El mensaje del Evangelio es universal. Tenemos que predicar en todo tiempo y en todo lugar para llevar a los hombres al conocimiento de ellos. De ahí el anuncio de las Escrituras es para que por medio de la predicación los hombres puedan ver a Cristo como su sustituto delante de la ley de Dios. Y de ahí que continuamente se nos avise para que no nos dejemos engañar por las apariencias de las cosas que hay en este mundo. Que sepamos, como decía Salomón, que todo es vano, todo es vanidad, todo es correr tras el viento. Y que confiemos en Dios y en su palabra para que nos guíe toda verdad. Por lo tanto, el fundamento de todo lo que tenemos que pensar, de cómo tenemos que actuar y de qué manera tenemos que actuar se encuentra en la palabra de Dios. Ahí tenemos que centrarnos. Incluso la forma en la que tenemos que
dirigir nuestros sentimientos, porque nosotros también somos como seres humanos que estamos compuestos de sentimientos. La Escritura nos dice cómo tienen que ser dirigidos los sentimientos para estar honrando a Dios en medio de todos aquellos asuntos que entran en la esfera de los sentimientos. También nos advierte la Escritura en contra del engaño de Satanás, que se disfraza como ángel de luz, no lo olvidemos, para desviar la atención que pudiéramos tener hacia Dios y que el hombre ponga su corazón en cualquier otro Dios al que adore y al que sirva con su tiempo, con su dinero y con sus energías. Muchas son las llamadas de atención que nos hacen las Escrituras en este sentido. En la época en la que se adoraban a los ídolos, ya veis que todo el mundo adoraba a los ídolos. En la época en la que la gente adoraba al sol, la luna y las estrellas, en tiempos del antiguo Israel, pues los sacerdotes también adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. Es decir, dependiendo de por dónde va el dragón, vemos a los moradores de la tierra siguiendo las indicaciones del dragón con sus modas de pensamiento. Y curiosamente vemos también a la Iglesia que sigue rápidamente lo que el dragón, lo que este engaño manifiesto expone, para que todos se rindan delante de él. ¿Cómo podemos interpretar este texto? Es lo que vamos a ver. Debemos tener mucho cuidado a la hora de interpretar un libro como este, en ir a los detalles e identificar, el dragón es la ONU, el no sé qué son los 10. Bueno, si empezamos con estas historias nos vamos a perder bastante y vamos a decir muchas más tonterías. Por lo tanto, tenemos que ver los conceptos generales que aquí se nos están exponiendo, hasta donde la palabra de Dios nos permite. Tenemos que decir, por lo tanto, que todo este libro nos habla, o lo tenemos que interpretar en sus ideas generales, que se pueden exponer delante de la Iglesia, como fue escrito este libro para las 7 iglesias de Asia, para el consuelo, la guía y la dirección de la Iglesia. Este libro está escrito para creyentes, para nosotros. Por lo tanto, si está escrito para nosotros que somos creyentes, ¿cuál es el sentido general de la palabra de Dios para los creyentes? El hacernos conocer más a Dios y el darnos consuelo, guía y esperanza. Esta es la tónica general de las Escrituras. Por lo tanto, no podemos acercarnos a las Escrituras pensando en que es un libro de adivinación. Vamos a ver si es la ONU, vamos a ver si son los 27 países de la Unión Europea, vamos a ver si China. No, aquí no se nos está hablando de esto, porque en las Escrituras no se identifica nada semejante. Vamos a ver cómo guardamos el principio de que la enseñanza para la Iglesia tiene que servirnos de guía, consuelo y esperanza. Este es el principio. Nos encontramos en las Escrituras esta enseñanza para alimentar nuestro corazón y nuestro espíritu, no para satisfacer nuestra curiosidad carnal, sino para promover nuestra dependencia de Dios y el cuidado de nuestras almas con más conocimiento, un conocimiento que nos lleve a conocer más a Dios, un conocimiento que nos lleve a saber cómo adorarle mejor, y también para ver de qué forma actúa en sus tratos con los hombres, especialmente en sus tratos con la Iglesia, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa, cuál es la mente de Dios, cuál es la mente de Cristo, cómo se desarrolla en medio de la providencia sus propósitos. Y entonces, conociendo cómo Él se mueve, cómo actúa, cuál es su forma de pensar, nosotros no nos llevemos al equívoco, a la frustración y al engaño, porque tenemos que saber quién es Dios y cómo actúa. Y esto es lo que nos va a hacer sentar en nuestras posiciones. Por esta razón, podemos entrever distintos asuntos que saltan delante de nuestra de nuestra vista. En primer lugar, que a esta bestia se le llama también el falso profeta. Aparece más tarde en el capítulo 19, versículo 20, y allí se nos dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Por lo tanto, aquí la bestia se la compara también con el falso profeta. Es decir, que está hablando cosas que son falsas, nuevamente. En segundo lugar, se nos dice que su apariencia nos manifiesta cierta inocencia y hasta cierta dulzura. ¿A quién no le gusta coger un corderito y abrazarlo tan tierno, con la lana tan esponjosa que tiene, y uno le da un abrazo? ¡Uf! ¿Cómo nos gusta abrazar ese corderito? Lo cual nos muestra su papel basado en el engaño. Porque si ves un león con unas fauces terribles, que huele, que apesta y que está dando vueltas como loco, tú no se te ocurre decir, ¡ay!, y lo abrazas, ¿no? Pero un corderito limpio y sedoso es realmente exquisito para abrazarlo. Pues así se presenta. Así se presenta. Nos muestra la Escritura que Satanás se presenta también como ángel de luz.
Claro, si vistiera de negro, nadie se acercaría a él, pero como se viste de blanco, con destellos, pues realmente engaña y hace parecer lo que no es. Hace parecer un verdadero ángel cuando resulta que es un demonio. Y aquí tenemos a la bestia que se hace pasar por Cristo, el Cordero. ¿Cristo no es el Cordero? Pues aquí tenemos a la bestia que se hace pasar por Cristo, en el sentido de que quiere jugar un papel salvador de las causas perdidas, en el sentido de que viene a ayudar el corazón del hombre, en el sentido de que quiere aportarnos todo lo bueno y transmitirnos el buenismo. Qué buenos somos todos, qué felices, qué contentos. En el sentido de que viene a proveernos justicia social. No sabía yo que había justicia insocial. La justicia es la justicia. Pero sí, los términos que utiliza el mundo que nos rodea. Justicia social. En el sentido de que nos provee de todo cuanto el hombre puede necesitar para vivir en sociedades pacíficas, con proyectos de futuro, y estar todos contentos y ser felices y comer perdices. Todo esto es lo que nos produce este enfoque que nos trae el Cordero, que habla como Satanás, pero que se manifiesta como un corderito. De manera que es todo lo opuesto a lo que se nos habla de Cristo, que viene a salvar al pecador de su condenación eterna y a librarlo de las garras del infierno. Esto no. Ahora llega Navidad. Paz, paz. Y todo el mundo habla de paz, habla de felicidad. Pero cuando el mensaje de las Escrituras, los ángeles dicen o cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, no se refiere a que tengamos paz con los que nos rodean. No. Se refiere a nuestra paz con Dios, de quien somos su más mortal enemigo, porque no lo toleramos, no lo queremos ver. Es lo más antagónico a lo que nosotros desearíamos. No queremos nada que tenga que ver con la deidad. Esa es nuestra disposición natural. Y Dios, por medio de Cristo, vino a traer la paz. Es decir, la barrera infranqueable que había entre el hombre y Dios, por medio de Cristo esa barrera ha sido rota. De manera que nosotros que estábamos lejos, Cristo nos ha tomado y nos ha hecho cercanos. Esta es la paz, y sobrepasa todo entendimiento. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz para la salvación de pecadores. Pero esto no es lo que transmite este Cordero. Este Cordero transmite la paz social, el bienestar social, y todo lo que a la carne del corazón humano le satisface. Estar en paz con el vecino, estar en paz entre las naciones, regalarnos florecitas y vivir felices. Esto es lo que quiere transmitir. De manera que en vez de que las iglesias se dediquen a predicar el Evangelio que nos libra de la condenación, de una condenación segura que por nuestros propios méritos tenemos, se dedica a las causas sociales. Defiende causas sociales, defiende el buenismo que tenemos que practicar, defiende una doctrina social que hay que proclamar. En definitiva, un mensaje para la carne, que a la gente le gusta, pero este no es el mensaje de las Escrituras. Todo esto es un engaño magistral, un engaño magistral. Por eso a esta bestia se le suele identificar con una influencia religiosa mundana, es decir, es la religión organizada. Esta es la segunda bestia. Mientras que en la primera bestia teníamos la organización política, y en esta segunda tenemos la organización religiosa, que se manifiesta también de diversos aspectos. Una influencia que coopera, la influencia religiosa que coopera con la primera bestia, con el poder político, para mantener a los hombres alejados de Dios, alejados de Cristo, alejados del Espíritu Santo, alejados de su palabra. Y todo esto viene simbolizado por un falso profeta. ¿No recordamos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de haber visto los 10 milagros tremendos que hizo el Señor después de haberles hecho cruzar el mar en seco? ¿Cuál es la primera disposición de su corazón cuando llegan delante del monte Sinaí? Moisés se sube al monte para que Dios hable con él y le da las tablas de la ley. ¿Y qué hace mientras el pueblo? Pues se hace un becerro de oro y dice y se proclama: oye Israel, aquí tienes tus dioses que te sacaron de Egipto. Pero ellos le ponían el mismo nombre que a Dios. La figura era diferente, pero ellos estaban reconociendo ahí al Dios que les había librado y utilizaban su nombre, su mismo nombre, para identificar al becerro de oro. Con lo cual veis como el engaño es monumental. Ahora, claro, si delante de nosotros nos ponen un becerro, nos partimos de risa, porque claro, nosotros ¿cómo vamos a adorar un becerro?
Ya sabemos lo que dice el mandamiento. Por lo tanto, huimos desesperados de cualquier imagen a la que nos tengamos que postrar. Pero vamos a ver si la imagen que viene después no nos postramos, porque es exactamente a donde nos va a llevar nuestro texto. Repasando la historia de los pueblos, podemos comprobar cómo ha sido un hecho constante que los poderes políticos que han regido a las naciones buscan la asociación con los poderes religiosos. De hecho, recordaréis que en Egipto el faraón era no solamente el rey, sino también era el sumo sacerdote. Tenía bajo su mando todo lo que tiene que ver con las fuerzas políticas y militares y también las religiosas. Cuando Jeroboam llevó a cabo la división del reino a la muerte de Salomón, lo primero que hizo fue poner en las fronteras dioses falsos, imágenes, para que el pueblo de Israel no tuviera que ir a adorar a Jerusalén, sino que adorase dentro de su contexto geográfico. Por lo tanto, barrió de un solo plumazo todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios. Acab, rey de Israel, se casó con la idólatra Jezabel y constituyó un cuerpo de sacerdotes idolátricos a su servicio, aquellos 400 que mató, entre otros muchos, que mató Elías. Pero en el Imperio Romano vemos cómo se promovía también esta misma estructura. El César romano era el sumo sacerdote, el Pontifex Maximus, de manera que podemos ver a lo largo de la historia como cuando el Imperio Romano desaparece por causa de su corrupción interna, el que se queda en Roma defendiendo el imperio es el obispo de Roma, que se constituye en quien va a ser el sucesor del César romano y se llama lo mismo que el César romano. El César romano era el Pontifex Maximus, es decir, el sumo pontífice. Ya vemos lo que tenemos en Roma. Tenemos el sumo pontífice. Roma, la ciudad eterna del paganismo. En torno al pueblo de Israel, en torno a los creyentes, la ciudad eterna es Jerusalén. Pero veréis que no es Jerusalén para los católicos. La ciudad eterna es Roma. Por lo tanto, vemos cómo empieza a engañar por donde puede y de la manera que puede. Algunos pueden recordar que hasta no hace muchos años, y seguramente en otras culturas también, las autoridades en los pueblos más respetadas eran el alcalde y el cura, el poder político y el religioso. Dios, por otra parte, también ordenó a su pueblo que se estructurase de esta manera. Estaba el poder político y el religioso, los reyes por una parte y los sacerdotes por otra, cada uno cumpliendo sus funciones y estableciendo también sus límites en los cuales no podían pasar. Los sacerdotes no podían gobernar y los reyes no podían sacrificar los holocaustos y ofrendas que tenían que llevar a cabo los sacerdotes. En la misma persona de nuestro Señor Jesucristo encontramos la esencia de todo esto que estamos diciendo. Él es sacerdote, profeta y rey. Encontramos aquí el desarrollo total de esta idea que Dios tiene marcada en su palabra. Cristo reúne y encarna en su persona todos estos oficios, pero lo hace con el propósito de salvar, guardar y dirigir a su pueblo. Pero vemos que tristemente el pecado ha trastocado todo lo que tiene que ver con que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Y nos encontramos como las autoridades y los poderes que están sobre las sociedades, que son influenciadas por el dragón, por Satanás, han pervertido estos sentidos, de manera que su poder e influencia son usados no para llevar a los hombres a un conocimiento práctico y cabal de todo lo que Dios en su palabra desarrolla, sino a seguir sus propios propósitos y sus propios fines, que no tienen nada que ver con las Escrituras, claro. Estas son las dos bestias, los poderes sobre los que actúa Satanás, un poder sobre las naciones y sobre los gobiernos políticos, y un poder sobre la religión para acabar con el nombre de Dios y raer su testimonio de sobre la faz de la tierra. ¿Qué encontramos en la unión de estas dos bestias que se nos presentan aquí? La confluencia de estas dos bestias lleva a cabo una obra siniestra, porque al adaptarse a su entorno produce un fenómeno completamente mortal, que es el del engaño. El poder político, con el paso de los años, tiende a tener más privilegios y está en una posición mucho mayor que el poder religioso.
Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la religión se ha ido quedando postergado con el transcurrir de los años. En muchas civilizaciones de tiempo atrás también ocurría exactamente así, es decir, el poder político era el que pesaba más que el religioso y los poderes políticos podían quitar y cambiar a aquellos que estaban en una posición de sacerdocio, aunque encontramos en la Edad Media como es el Papa de Roma quien tiene el poder por encima del rey para quitar o poner reyes o emperadores en toda la Europa de la Edad Media. Por lo tanto, siempre ha habido una lucha entre estos dos poderes que han estado ahí, aunque normalmente ha vencido el político. A principios del siglo pasado, esta idea se acentúa un poco más en el sentido de dejar que todo lo que tiene que ver con la religión quede completamente apartado. El avance de las ciencias que se inició en la Reforma se levantó como una protesta contra el dominio y contra las influencias que se ejercían desde las instituciones eclesiásticas, porque ya sabéis que la Tierra antiguamente no era redonda, sino era un plano, gracias a la enseñanza de la Iglesia Católica. Porque ellos lo decían, la iglesia tenía que ser plana. Claro, cuando se enteraron de que la iglesia era redonda, lo primero que hicieron es llevar a la hoguera a quien había dicho semejante cosa. Si hubieran estudiado las escrituras, hubieran visto que en Isaías se nos dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y vamos, círculo parece que no tiene otra acepción más que de ser circular. Y si hubieran sido observadores en el conocimiento, hubieran visto que el resto de planetas son redondos, por lo tanto no tiene ningún sentido que el nuestro sea cuadrado. Pero cuando una idea es la moda y se impone desde los poderes políticos o religiosos, tú te tienes que creer esto para no quedarte fuera y sin sintonía. De manera que en los últimos tiempos quiero decir desde la venida de Cristo, entró en la escena un fenómeno que consiste y siempre ha consistido en quitar a Dios de la vida cotidiana. Y se acentúa conforme las civilizaciones tienen un conocimiento de la ciencia más implantado. Cuanto más aparente conocimiento hay de la ciencia, la idea de la religión se aparta en la misma proporción. Vemos, por lo tanto, como en nuestra época, por ejemplo, se trata de vivir como si todo lo material y todo lo que tiene que ver con la ciencia fuera suficiente como para buscar las soluciones y atender los problemas y las necesidades de los hombres. Y en todo esto Dios no tiene absolutamente nada que hacer. Se le anula a todos los niveles, ya sea por lo que Él dice en su palabra, ya sea en cualquier tipo de foros, ya sea por medio de la Iglesia. El nombre de Dios queda completamente raído de sobre la faz de la tierra. Esta idea de la vida sin Dios se ha ido extendiendo y ya está sentada en la vida cotidiana de nuestras sociedades, y desde luego todos los gobiernos lo tienen más que claro. Es decir, no queremos nada que tenga que ver con Dios ni con su palabra. El asunto es que ni Dios, ni su palabra, ni la Iglesia tienen nada que decir en materia de enseñanza, en materia de justicia, en materia de economía, absolutamente nada. En todos estos campos el gobierno tiene sus profesionales, tiene sus juristas, sus economistas, sus pedagogos, todos con sus teorías, y donde se aplican las leyes a seguir por la nación o por las sociedades sin tener en cuenta absolutamente nada de lo que Dios en su palabra está diciendo, ni lo que constituye nuestro trasfondo histórico. Fijaos que incluso cuando hay una catástrofe, cuando hay un accidente que mueren muchas personas, o cuando hay un atentado terrorista, el gobierno manda a los psicólogos para tratar con la muerte. No manda a las personas, por ejemplo en un contexto católico, a los curas. No manda a los curas, manda a los psicólogos, porque tienen asumido que Dios no tiene nada que hacer ni siquiera ante la muerte. Mandan a sus profesionales. Son los profesionales del ramo, los que han sido formados y estudiaron en la sabiduría humana, los que son indicados para tratar un asunto del alma. Y allá que te van a tratar los asuntos del alma gente que ha estudiado según la carne. De esta manera nuestra sociedad ha dejado bien establecido que Dios no tiene nada que hacer en la vida de los hombres, ni tampoco tiene nada que hacer en el ordenamiento de la sociedad tal y como la conocemos. Y con este escenario podemos ver cómo las bestias cambian su estrategia. Si no pueden llevar a cabo sus engaños por medio de poderes religiosos asociados al poder político, buscan otros caminos para hacer ese mismo mal entre los hombres, pero ya de acuerdo a un nuevo conocimiento que el hombre tiene del mundo que le rodea. Por lo tanto, pervierten otra vez el sentido de las cosas, se camuflan, cambian de estrategia, se visten con otros ropajes y se presentan desde otra perspectiva. Desde luego, si las bestias se presentasen hoy lo mismo que lo hacían en la Edad Media, no tendrían ningún resultado lo que pudieran hacer, porque nosotros somos muy inteligentes. Los de la Edad Media eran tontos, pero nosotros no.
Pero la bestia no es tonta. La bestia se va a ir camuflando dependiendo de las modas sociales para ir inyectando su veneno y cambiar absolutamente todo. Siglos atrás tenían envueltos a los hombres en la superstición y en la magia. Y por lo tanto vemos la Edad Media, la Baja Edad Media, los primeros siglos de la era cristiana, donde los hombres adoran todo tipo de imágenes, se inclinan ante ellas y llegan a hacer absolutas barbaridades. Es decir, el propósito de la bestia siempre va a ser quitar la verdadera adoración a Dios y guiar a los hombres hacia la oscuridad y la muerte, aún dentro de la Iglesia. Y esto es lo que ha hecho la Iglesia de Roma durante siglos. Temas supersticiosos que alejan por completo la enseñanza bíblica. Por ejemplo, un gato negro que camina hacia ti. Pues esto es mala suerte según la Iglesia Católica, porque es la reencarnación del diablo. No sabemos cómo el diablo tiene cara de gato, pero según ellos sí. Y los gatos negros eran quemados. El negro siempre se ha identificado con el diablo por ser el color de la noche. Menos mal que no se han ido al Polo Sur, que 6 meses de día y 6 de noche hubieran tenido algún problemilla más adicional. Pero se ve que como en Roma eso no ocurre, lo interpretaron así. Colgar una herradura detrás de la puerta. Eso es buena suerte. Esto es todas las enseñanzas de la Edad Media. Porque el hierro tiene forma de media luna y por lo tanto te puede proteger de los hechizos, y si la pones en la puerta impide la herradura que entren las brujas en tu casa, porque nosotros somos católicos, claro. Tradicionalmente se creía que las herraduras que otorgaban más suerte eran las de los burros, porque tenían 7 clavos, y como 7 es el número perfecto, pues todos estaban desquiciados por conseguir una herradura de burro, y se olvidaron de que los burros estaban dentro sin herraduras. Otra, muy interesante: apagar las velas de un suplido. Eso es lo que hacemos nosotros en los cumpleaños. Pues es algo pagano. Y además trae buena suerte, porque en la Edad Media, cuando surgió la idea, colocaban en los cumpleaños de los niños tantas velas como años cumplían los niños más una, que quería significar que dejaban atrás los años cumplidos y que evidentemente esperaban tener un año más de vida. Por lo tanto se debían apagar todas las velas de un solo soplido, lo cual nos lleva también a un tema supersticioso. Más supersticiones. Encontrar un trébol de 4 hojas da buena suerte. Fijaos si da buena suerte que no hay ninguno. O sea que quien lo encuentre es que no veas. Pero dice la Iglesia Católica que cuando Eva fue expulsada del paraíso se llevó un trébol de 4 hojas que estaban allí para lo apuntaron. Por eso desde entonces se cree que el trébol de 4 hojas da buena suerte. Efectivamente, te da una suerte increíble. Intenta buscar alguno. Otra cosa que no debes hacer jamás, y es poner tu cama con los pies hacia la puerta, porque ya sabes que los muertos siempre salen con los pies por delante. Por lo tanto, tienes que poner la cama exactamente al revés. Otra cosa que nos trae mala suerte y que no debemos tenerla jamás, el número 13. Porque recordaréis cuántos discípulos tenía el Señor: 12, y con él eran 13 y uno le traicionó. O sea que cuando hay un número 13 es que uno te va a traicionar. No pongas jamás el número 13, porque tendrás un traidor entre tus filas. Arrojar arroz en una boda. Antiguamente se tiraban trocitos de dulces a los novios como símbolo de felicidad y de fertilidad. Pero en épocas de las tristes épocas que se pasaron de hambruna, sobre todo en los países asiáticos, se les tiraba trigo o arroz, dependiendo de si es un país mediterráneo o asiático, se les tiraba trigo o arroz porque era más barato tirar un puñado de trigo que no tirarle pasteles. Y esto te da la felicidad. Por eso veis a los novios que se les tira arroz. Ir de luna de miel, eso da buena suerte. Sobre todo depende de quién lo pague. Si el novio no lo paga, te da una suerte increíble. Dicen que el viaje nupcial proviene de la huida que en tiempos de Atila, rey de los hunos, seguía el rapto y el matrimonio de la hija, y se llama así por la costumbre de que los novios tomasen una bebida durante el viaje que contenía vino y miel. Por lo tanto, esta es la luna de miel. Claro, se ponían tibios bebiendo vino y miel. Por último, tirar monedas a un pozo. Eso da buena suerte, porque según un antiguo rito adivinatorio, las mujeres arrojaban alfileres a un pozo y si salían burbujas, significaba que te iba a dar buena suerte. Imaginaos las burbujas que puede lanzar un alfiler. Pero
Eso es lo que querían, y por eso vemos a mucha gente que tira monedas a los pozos y hace este tipo de encantamientos. Es decir, la superstición es tan grande como la creatividad del hombre. ¿Pero a qué nos lleva toda esta superstición? A que no adoremos a Dios, a que no tengamos la mente centrada en Dios, a que no esperemos en el Dios de la providencia. Claro, si yo tiro un alfiler y sale burbujitas, yo ya estoy confiando en que eso es lo que me va a cambiar la vida, no en el Dios que creó los cielos y la tierra y que gobierna sobre toda la creación. Con lo cual, con estos ejemplos bastante simples, vemos como la mente de la gente empieza a confiar en otras cosas y a poner su corazón en otras cosas que no es en Dios y en su palabra, sino en todos los entornos supersticiosos que le rodean. Con la llegada de la Reforma, el empuje que se le dio a las ciencias y a las letras hizo posible que el hombre empezase a pensar y a decir que evidentemente la superstición era algo del diablo, que era algo diabólico, y empezó a pensar. Los que primero empezaron a fundar universidades fueron los protestantes. Universidades por todo lo que era Alemania, Suiza, los Países Bajos, Inglaterra. Con el desarrollo de las ciencias, con el transcurrir de los siglos, aquello que empezó como una idea completamente novedosa para traer a la mente de los hombres los fundamentos de la ciencia que Dios por medio de su palabra nos enseña, cómo Dios le da dominio al hombre para sojuzgar la tierra y para gobernarla, para ponerle nombre a los animales, para que pueda entrar en las tripas de toda la ciencia. Esto que en perspectiva y en primera instancia era bueno, con el transcurrir de los años se pervirtió, porque ahora el hombre no se acerca a las universidades y a la ciencia para encontrar en ellas la explicación de por qué Dios ha hecho todo como lo ha hecho y entender más a Dios. No. Se acerca para negar a Dios. De manera que el conocimiento que nos produce la ciencia ya nos lleva a negar a Dios en toda la existencia humana, porque ya sabemos lo que pasa con las cosas. De manera que la gran responsabilidad y el honor que Dios le dio al hombre cuando en Edén le asignó la tarea de gobernar y sojuzgar el mundo, se pervirtió como consecuencia del pecado. Y en vez de encontrarnos al hombre agradeciéndole a Dios el lugar en el que le ha puesto como corona de la creación, el hombre es quien se vuelve en contra de Dios para arraigar el conocimiento de su nombre de sobre la faz de la tierra. ¿Cómo se niega a Dios? Pues se niega apartándole del poder que por sí mismo ostenta en el hecho de la creación. Tenemos el Dios creador y tenemos al Dios redentor. Y lo que hace la ciencia es anular por completo todo lo que tiene que ver con Dios. Parece que estamos aquí por azar y que de una ameba hemos acabado siendo seres humanos. Es decir, de un clavo tenemos un iPhone. Esa es la evolución, más o menos. Los filósofos griegos dieron una explicación racional al mundo que nos rodea, donde Dios no encajaba porque evidentemente ellos no conocían a Dios. Pero en tiempos recientes se han levantado otros que han puesto en jaque a Dios y todo lo que Dios enseña en su palabra para acabar y raer la memoria de su nombre. Este es el objetivo fundamental de Satanás, este es el objetivo de la bestia, acabar con el nombre de Dios. El más famoso de los últimos que aparecen en una larga lista de enemigos de Dios es Darwin, hijo precisamente de un pastor protestante. Él escuchó muchos sermones por parte de su padre acerca de la creación, y quizá por ir en contra de su padre más que por defender el interés científico, afirmó que el hombre no viene de Dios y se propuso demostrarlo. Es lo que hoy entendemos como la teoría de la evolución. A día de hoy es la teoría más aceptada en el mundo, como si fuese un dato científico ya completamente resuelto. El propósito es que lo que Dios dice en su palabra respecto a que el hombre fue creado en el sexto día tiene que negarse por todos los medios. Es decir, le tenemos que quitar como sea a Dios su papel creador, como sea. Y entonces se ponen a divagar absolutamente sobre todo. Y aquí nos encontramos con la mal llamada ciencia, que debe imponer su criterio y decirnos qué es lo que debemos creer y qué es lo que no, qué debemos pensar, de tal manera que hoy si salimos ahí fuera le podemos preguntar a todo el mundo que queramos de dónde venimos y todos sin excepción nos dirán que del mono. Una obra increíble de la bestia. Hace que todos le adoren, hace que todos piensen lo que ella quiere que piensen. Venimos del mono. Aceptar esta doctrina mundana luego tiene muchas consecuencias de tipo moral, y desde luego es un eslabón para preparar otros pasos en esa dirección de acabar con todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra, con los 10 mandamientos, porque fijaos cómo es lo primero que se trasciende, los 10 mandamientos uno por uno. De ahí
que como el hombre viene del mono y somos unos monos, y si nos vamos más atrás somos amebas, ¿qué más da que abortemos con 7 meses? Porque al final de cuentas es que no somos seres humanos como los políticos defienden. Es decir, un ser humano que está en el feto no es un ser humano. No saben lo que es, pero no es un ser humano. Con lo cual, ¿qué más da que con 7 meses lo descuarticemos? No pasa absolutamente nada. Porque como dicen las mujeres progres de nuestros días, el cuerpo es suyo. Claro. Y como el cuerpo es suyo, pues podrían quitarse el cuerpo ellas y dejar al bebé. Pero no, lo hacen al revés. Quitan el cuerpo del bebé y se dejan de ellas. De ahí que también se esté hablando de la eutanasia. De ahí que el valor de la vida sea prácticamente nulo. De tal manera que si tú robas, te puedes pasar toda la vida, si robas y no eres político, te puedes pasar toda la vida en la cárcel, pero si matas, no te preocupes que en 5 años estás en la calle. Ese es el valor de la vida. La ciencia no solamente se ha metido a hablar del origen del hombre, sino del origen del mundo, del origen de la vida. Y lo que se oye y lo que se enseña, lo que se tiene por cierto, son las teorías de la ciencia. Eso es lo verdadero. No la Biblia. No, la ciencia. Lo que dice la Biblia es infantil. Es un cuento de niños que no merece ningún crédito. Y la mal llamada ciencia es la que marca la pauta a seguir. Es a quien acude el Estado para formar y guiar a la sociedad. Como comida para la carne es excepcional. Es decir, da todo lo que satisface a la carne. De manera que la gente sigue ciegamente la moda de la ciencia. ¿Que hoy tenemos que pensar que venimos del mono? Ningún problema. ¿Que mañana tenemos que pensar que venimos de extraterrestres? Pues pensaremos que venimos de extraterrestres. De esta manera se ha logrado que lo que Dios diga no tenga peso, que la palabra de Dios no sea creíble, pero sí lo que dice la ciencia. Eso sí. A esto contribuye el hecho de que como la ciencia se presenta de una manera completamente distinta a la religión, esto también tiene su fundamento. Si la ciencia fuera presentada como lo hacen muchos de los grupos llamados cristianos, nadie se creería lo que dice la ciencia. Porque si alguien te explica los fundamentos científicos con una guitarra cantándote en medio de un parque con cara de estar un poco poseso, o se sube en una caja y te grita a la salida del metro cuáles son los fundamentos de la ciencia se hunde, nadie se lo creería por la forma en la que lo presentan. Ahora, la ciencia se presenta en foros serios, con argumentos creíbles, con documentación en orden, apelando a la secuencia de la lógica en las cosas y estableciendo relaciones entre sucesos. Hace su presentación muy en serio, desde púlpitos respetables, donde hay solemnidad. En una conferencia científica no tienes allí a 4 desalmados tocando la guitarrita y moviéndose al son de la música, no. Tienes gente bien vestida, todos sentados en su sitio, que entran a su hora, están atentos, toman sus apuntes, salen a su hora y después preguntan. Se presenta de forma respetable. Hay solemnidad, cada uno está en su sitio. Por lo tanto, eso impacta. Estamos hablando de algo serio y el contexto tiene que ser serio. Si esto lo tuviera la Iglesia, podría hablar con propiedad, pero la Iglesia prefiere parecerse a los perroflautas. Esto sí, porque claro, esto es la justicia social. Prefiere lanzar su mensaje como si los oyentes fueran lelos o fueran niños. Y evidentemente la sociedad que recibe el mensaje lo recibe desde esa perspectiva. Esto es para niños. O sea, yo que tengo 40 años no tienen mucho que decirme. Esto es para niños. El resultado es que evidentemente no se les puede tomar en serio a los que se ponen a predicar de esta manera. No están a la altura, no aportan nada para el conocimiento y son en su mayor parte personas con una gran carga emocional pero poco sentido común y desde luego con inteligencia bastante limitada. Todo esto es lo que nos engloba a aquellos que presentan el Evangelio en nuestros días. Por otra parte, tenemos otra línea de aquellos que se llaman cristianos que han apelado a la ciencia para defender las Escrituras. Pero hermanos, que nosotros no tenemos que apelar a la ciencia para defender las Escrituras. Dios ha hablado, punto. No hay nada más que añadirle. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se nos pregunta, oye, ¿a ti qué te parece? Si en el principio Dios la creó así o la creó así, ¿no? Se nos está definiendo qué es lo que Dios hizo y Dios nos está revelando cómo lo hizo sin preguntarle a nadie nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y esto para nosotros es suficiente porque lo dice Dios y como lo dice Dios nosotros no tenemos absolutamente nada que objetar. Pero hay muchos que quieren evidenciar un fundamento científico para decir que la Biblia lo que dice tiene fundamento en la ciencia.
Entonces se ponen a averiguar qué es lo que pasa con los personajes que aparecen en las Escrituras, y resulta que el Cristo de los Evangelios y el Cristo según los datos que tenemos de la historia no coinciden. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, hombre, es que lo que aparece en la Biblia, lo que aparece en los Evangelios y las cartas del apóstol Pablo, es lo que ellos tuvieron que hacer, sobre todo los primeros cristianos, que, como ha ocurrido en todas las religiones, tuvieron que idealizar a su maestro, para que así tuviese un mayor apego y una mejor prestación en todos aquellos que le oían, que tuviese un mejor impacto, para que pudiesen creer mejor lo que él estaba haciendo. De tal manera que están desvirtuando lo que Cristo es en su esencia, que están poniendo al Cristo científico, al Cristo histórico, pero no al Cristo de las Escrituras. De manera que lo que encontramos en el Nuevo Testamento, dicen ellos, es una exageración de la realidad del Cristo histórico. Está todo exagerado. Los milagros, todo lo que hizo, lo que anduvo, lo que murió en la cruz y que resucitó. Está todo exagerado porque al final Cristo se fue a predicar a América. No fue Colón quien descubrió América, fue Cristo que fue allí y le predicó a todos aquellos que estaban en América. Y entonces nos empiezan a contar unas batallas que uno se queda realmente perplejo. Y como consecuencia de esto, y de que se les va la mente para racionalizar las Escrituras, recortan el Evangelio por donde les parece, de tal manera que no creen que toda la Biblia sea palabra de Dios. No, empiezan a recortar porque esto no encaja con lo otro, entonces empiezan a hacer recortes en las Escrituras. Y desde luego Cristo no puede ser tal y como se nos presentan en las Escrituras, y presentan un Cristo más acorde a lo que la ciencia puede defender, porque buscan la ciencia como contrapeso para lo que dicen las Escrituras, para hacerse así un mayor hueco y tener una mayor difusión. ¿No estamos todos familiarizados con los milagros de la ciencia? Es realmente milagroso. Es decir, que uno puede hablar por teléfono o verse con una persona que vive en las antípodas de España, que vive en Australia. Es realmente asombroso que instantáneamente podamos ver la cara de una persona que vive allí al otro lado del mundo y podamos hablar con él. ¿Qué pensaría alguien del siglo XV? Que estamos poseídos por un demonio, a la hoguera directamente. Pero fijaos los milagros de la ciencia, los milagros de la ciencia. Fijaos en la rama de la informática, todo lo que tenemos. Ahora, hoy, todos estamos informatizados. Todos tenemos ordenadores, todos tenemos teléfonos móviles, todos tenemos para comunicarnos con cualquiera en cualquier lugar del mundo. Fijaos en el campo de la electrónica. Todos tenemos microondas, nuestros coches son electrónicos, todo se mueve con productos electrónicos. Fijaos en la carrera espacial, hemos ido a la Luna, hemos sacado satélites fuera de la atmósfera terrestre para que podamos comunicarnos por medio de las ondas de radio y podamos tener teléfonos en todos los lugares del mundo. Fijaos los logros en los campos de la genética, todo lo que se está haciendo para prevenir enfermedades, para trabajar con las enfermedades que tanto tienen que ver con el hombre y su salud. Los hombres se asombran por los logros de la ciencia y los hombres se entregan a confiar en los logros de la ciencia. Ponen sus esperanzas en la ciencia porque tienen perspectivas de que la ciencia seguirá avanzando y asombrando al mundo con sus descubrimientos. Aquí tenemos un montón de milagros. Es la ciencia la que nos dice lo que el hombre tiene que hacer y lo que el hombre tiene que creer. Es la ciencia. Es la ciencia la que nos dice qué tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar. En cuanto sale alguna afirmación científica, la gente actúa en obediencia total. Que nos tenemos que tomar tal pastilla para los triglicéridos. Allí va todo el mundo a tomarse la pastillita de los triglicéridos. Anda, que nos hemos equivocado, que no era esa. Todo el mundo compra la otra. La ciencia. Tú dices desde un púlpito cómo tiene que ordenarse la vida del hombre y corregir su pecado y no te hacen de caso. Pero la ciencia sí. Tiene el marchamo de legalidad. Allí tenemos los planes de estudio. Son los profesionales los que establecen qué estudios tienen que tener los niños en los colegios. ¿Tienes alguna debilidad en ti? No te preocupes, aquí tenemos a los psicólogos que van a atender tu situación emocional y espiritual. Cuando la ciencia se limita a su papel, evidentemente contribuye al bien social. De hecho, Dios nos ha dado el tener dominio sobre la creación, y esto implica también que tenemos que tener dominio sobre la ciencia. Pero cuando la ciencia se utiliza para machacar con todas las armas a su alcance a Dios y a su palabra, se convierte en un ídolo, se levanta en un poder que se enfrenta contra Dios, contra todo lo que es Dios o es objeto de culto. De manera que si tú eres un científico no tienes que estar hoy en esta mañana escuchando la palabra de Dios, porque esto es contrario a la ciencia, efectivamente. La gente queda asombrada con sus milagros y los que hará, y la siguen, la creen, se doblegan ante ella, porque en ella está la solución de todos nuestros males. ¿Quieres ser feliz? Toma esta pastillita.
¿Serás feliz? ¿Qué ansías tú para satisfacer tu ambición? ¿Quieres un coche? Y se nos presentan multitud de coches, porque con este coche serás feliz. ¿Quieres comer? Aquí se te presenta este restaurante o este tipo de comida, porque con esto serás feliz. Y fijaos la cantidad de anuncios que hay para que seas feliz, para que seas feliz, para que seas feliz. ¿Qué institución en nuestra sociedad se opone más a la fe y dónde resulta más difícil vivir la fe? ¿Dónde resulta más evidente cómo se denigra a Dios y a su verdad? ¿Dónde? En las universidades. Ahí. Los templos donde se adora a la diosa ciencia. Ahí están. Qué ironías, cuando precisamente son los protestantes los que ponen manos a la obra para crear universidades donde poder conocer mejor a Dios, donde poder conocer mejor su creación, todo lo que Dios ha hecho en favor del hombre. Y como con el paso del tiempo el hombre, con su pecado, su orgullo, su vanidad, su egoísmo, ha invertido el orden para demostrar exactamente lo contrario, que Dios no existe. De manera que algo que se nos dio, el conocimiento y la inteligencia, para ver las obras de Dios, resulta que el hombre utiliza el conocimiento y la inteligencia para negar precisamente a Dios. Esto es lo que hace el pecado. Esto es lo que hace el pecado. Atentar contra todo lo que tiene que ver con Dios o es objeto de culto. Esto es lo que hace la bestia. Llevar a los hombres con este engaño supremo a que nieguen la existencia de Dios. ¿Qué clase de hombres producen las universidades? Antiguamente, como hemos dicho, gente que ponía su confianza y esperanza en Dios. Pero con el correr del tiempo, ahora son personas que atacan a Dios y a su palabra. Personas que salen bien armados y bien pertrechados para oponerse a las Escrituras y apartarse de una vida de piedad, pero que están inclinados completamente a todo tipo de placeres del mundo, a todo lo que el corazón les vaya demandando. Esto produce graves efectos en la Iglesia, donde cierto tipo de hombres enseñan bajo la influencia de la ciencia. Se quieren apartar de todo lo que es emocionalismo, pero se van al otro extremo, lo que dice la ciencia. De manera que se duda en cuanto a la creación. Tú le puedes preguntar a la mayoría de los creyentes qué piensan respecto a la creación y te dirán que es un libro de fábulas. El Génesis es un libro de fábulas, que evidentemente nosotros debemos venir del mono, porque es lo que dice la ciencia. Y quitamos el libro de Dios, la palabra de Dios, para poner en el púlpito a la ciencia. En el púlpito de iglesias, a la ciencia. De manera que tú le preguntas a muchos creyentes y te dicen que evidentemente Adán y Eva no existieron, que es una ilustración, que evidentemente el diluvio no existió, que es una ilustración, y todo lo que aparece en Génesis es una ilustración. De manera que si todo lo que aparece es una ilustración, ¿alguien puede explicar por qué vino el pecado al mundo? ¿Qué pasó para que el pecado se introdujera? ¿Qué explicación tiene si en el libro de Génesis nos aparecen todas las doctrinas grandes de las Escrituras? La caída, el pecado, la redención, la doctrina del Espíritu Santo, la creación, la doctrina de la creación, aparecen todas las importantes doctrinas de las Escrituras. Aquí tenemos a la segunda bestia, este falso profeta. A modo de conclusión, un texto que aparece en Lucas 21, del 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, es el anuncio de la segunda venida de Cristo, velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿A qué conclusión nos lleva el libro de Apocalipsis una vez más en estos textos que estamos estudiando? En este discurso, después de que Cristo habla de las calamidades, de los juicios, de los falsos profetas que vendrían, sobre todas las cosas que hemos estado hablando en este libro, concluye con estas palabras: velad, velad. ¿Cómo podemos escapar de estas cosas sobre las que Cristo nos advierte y que están entre nosotros? Velando y orando. Esta es la síntesis del libro de Apocalipsis. No parafernalias de historias catastrofistas, no. Aliento para el pueblo de Dios, esperanza para el pueblo de Dios. Estamos en medio de una batalla. Velad, velad. Y tenemos que velar viviendo cada día, atendiendo las obligaciones para el cuidado de nuestra alma. Cada día. No hay vacaciones. Como no hay vacaciones para dejar de comer. Cuando nos vamos de vacaciones no decimos, bueno, hasta el mes que viene no como. No, comemos más que cuando estamos en el trabajo.
Precisamente en vacaciones es cuando tenemos que aprovechar el tiempo del que dispongamos para leer y meditar más en la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos velando y orando cada día. Recordad a Pedro. El Señor le habló a sus discípulos sobre la necesidad de orar para no entrar en tentación aquella noche crítica. Pero Pedro se durmió y la tentación llegó. No estuvo velando y por lo tanto estaba desprevenido para todo lo que vino a continuación. Este es un buen ejemplo para no caer donde otros cayeron. Velemos y oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de estos poderosos engaños que están entre nosotros y para que podamos presentarnos dignamente delante del Cordero, del verdadero Cordero. Vamos a terminar en oración.